China. Al hablar de China, lo primero que nos podría venir a la mente es su muralla, su comida, sus grandes problemas con la contaminación. Pero China no es solo eso. En la actualidad, su nombre es República Popular de China. China se encuentra ubicada en el continente asiático. Sus dimensiones territoriales son de 9.600.000 kilómetros. El chino mandarín, su lengua, cuenta con 1.343.239.923 habitantes. Es una de las economías más poderosas del mundo. Esto y muchas cosas más son China. Bienvenidos. Nos encontramos en la Escuela Normal Superior de México. Hoy hablaremos de una de las civilizaciones más importantes y representativas del mundo, la cultura china. Es decir, mi área académica es fundamentalmente la historia moderna o la historia de México. Pero, pues esto no implica que desconozcamos del todo lo que es la cultura o el proceso histórico de China. Es decir, en China o los chinos o la civilización china recorrió en cierto sentido el proceso que se recorrió en otras regiones del mundo. En ese sentido uno puede entender que lo que pasa en Egipto, en Mesopotamia o en las riberas del Yangtze es algo parecido a lo que también pasa, por ejemplo, en la Cuenca de México o en otras regiones de Mesoamérica. Es decir, en la medida en que se da una revolución agrícola, por ejemplo, en Mesopotamia, también se está produciendo una revolución agrícola en China y en Egipto y en Mesoamérica. Y bueno, esa revolución agrícola hace posible que surja una mayor productividad y que se dé un proceso de diferenciación social. Y de esta manera las sociedades se van distinguiendo por la cultura que desarrollan. Y como parte de la cultura pues es el surgimiento de las clases sociales. Esto hace posible la instalación de un poder que uno puede imaginarse, por ejemplo, a los egipcios construyendo pirámides e imaginarse a su vez a los chinos construyendo una muralla, que sería interesante que ustedes reflexionaran cuánto tiempo dedicaron los chinos en construir esa muralla y bajo qué condiciones sociales. Con esto quiero decir que la cultura pues, es un producto muy complejo de la sociedad, pero en donde es posible que surjan esas cosas pues, porque hay gente que trabaja y hay gente que vive del trabajo de los otros. Entonces, pues yo creo que lo más admirable en los chinos, entre otras cosas, es su muralla, pero también su cultura. Pero, pues es el germen de la división de la sociedad en clases, como pasó con los faraones, o como pasó con los tlatoanis, o con todas las diferentes monarquías que conocemos. Pues yo creo que a grandes rasgos eso podemos opinar de los chinos.
podríamos finalizar diciendo que en la medida que los chinos no tuvieron contacto con otras regiones, es decir, es una cultura que se ensimismó y que, bueno, rompió o se pudo romper ese aislamiento, pues hasta que Occidente llega a China. Y bueno, pues en la actualidad China es una de las grandes potencias del mundo, ¿no? Muy cierto. Al hablar de China, nos remontamos al testimonio más antiguo del ser humano, el hombre de Pekín. El testimonio humano más antiguo de que se tiene noticias en China es, como se sabe, el resto conocido como hombre de Pekín o Sinanthropus pekinensis, considerado como un contemporáneo de las razas primitivas que vivieron en el Paleolítico inferior. El hombre de Pekín, hasta donde alcanza a saberse, conocía el fuego, era cazador y hacía de piedra sus cuchillos, sus martillos y sus raspadores, a semejanza de sus congéneres en otras partes del mundo. Los hombres se dispersaron por todo el norte, como los valles cercanos al río Amarillo, cerca de la costa, y aún por sitios tan lejanos como la provincia de Honan. En el año 3500 a.C., nacen las primeras civilizaciones antiguas que se establecieron en el río Amarillo y en el río Azul. Al norte del Huan inferior, una cultura de cazadores, caracterizada, según parece, por un chamanismo vigoroso, se desarrolló hasta convertirse en cultura de asadón, sobre todo en los yacimientos de Loess. Cultivó principalmente el mijo, el sorgo y unas cuantas raíces y plantas de hoja. Los primeros animales domésticos fueron el perro y el cerdo. Un arte manual rudimentario, fabricaba burdos utensilios de alfarería, cuyos rasgos distintivos fue una olla con 3 patas huecas, olla que sobrevivió en la cultura urbana como vaso litúrgico. En el valle del Yangtze se conoció otra cultura del asadón, que conocía el cultivo del arroz, la crianza de animales domésticos, la seda y el regadío. Cultura de los pescadores, que se estableció a lo largo de las costas que dirigían con destrezas sus embarcaciones a través de los ríos. Cultura Yanshao fue en el año 2500 a.C. Sus primeros vestigios son unas vasijas rojas con dibujos geométricos, cultivaban el mijo y criaban los cerdos y el perro. Su principal herramienta era el asadón. De esta cultura surgió la cultura de la alfarería. En el siglo XX a.C. surge la primera dinastía, Xia. En el siglo XVI a.C., la dinastía Shang. Según la antigua tradición china, las dinastías primeras fueron 3, la Xia, la Shang y la Zhao. Los arqueólogos no han hallado vestigios de la Xia, pero han comprobado que los Shang fueron los gobernantes de la primera cultura urbana de China. Las indagaciones arqueológicas efectuadas en el Valle del Huan inferior han descubierto en Hayán la gran ciudad de Shan, que, como parece ahora cierto, fue el primer centro chino de una cultura conocedora del bronce. La base económica de la primera cultura urbana en China fue una agricultura sencilla. Cultivaban sobre todo mijo, trigo, que llegó de Occidente en época relativamente tardía. No se ha comprobado aún que los Shang conociesen el arroz y la seda. La principal planta textil era el cáñamo. Criaban bueyes, ovejas y caballos, y también cerdos y perros. Comían carne, sobre todo de puerco. Las gallinas fueron producto nuevo, importado del sur.
En todas las huertas de los campesinos se cultivaban raíces, verduras y soya. Entre las artes manuales alcanzaron gran perfección los trabajos en madera, los tejidos, la alfarería y la metalurgia de bronce. También fabricaban hachas de combate, lanzas, puntas de flecha, cuchillos, azuelas y agujas. Los resultados políticos de los adelantos realizados por los Shang fueron la formación de una clase dirigente militar y el surgimiento del jefe político con cierta autoridad sobre los caudillos menores. El copioso empleo de los oráculos, de que dan testimonio las inscripciones grabadas en hueso, indica que no había gran separación entre el grupo militar y un grupo sacerdotal, o que tal vez aquel dependía totalmente de un pequeño grupo de sagaces adivinos. Hacia el fin de la época de los Shang, parece que ciertas áreas locales se convirtieron en dominios semifeudales y los caudillos militares se sintieron con poderío suficiente para invadirlas. En el siglo XII a.C., la dinastía Zhou muestra el futuro régimen político de China. La dinastía Shao, oriundos de la meseta llamada ahora Zhenji, establecieron su dominio sobre el valle de Wei. Bajo su gobierno, progresó la agricultura, se desarrollaron relaciones con los Shang y se ensanchó el área de la cultura urbana. El gobernante Chao fue rey y sacerdote a la vez, en suma, patriarca, cuya autoridad se transmitía por herencia de padres a hijos. En el siglo IX a.C., los diversos elementos del orden primitivo de los vasallos se fundieron en una sola clase aristocrática, que aunque de índole militar, conservó las antiguas funciones sacerdotales. Aun cuando no había clase sacerdotal, un gran número de adivinos, hechiceros y sacerdotes que recitaban ayudaban a manejar los negocios del Estado y a dirigirlos. La aristocracia se organizó en forma de jerarquía con grados netamente distintos, dentro de la cual cada funcionario tenía claramente determinada su autoridad y jurisdicción. Los campesinos se establecieron en un sistema aldeano formalista, según el cual a cada familia correspondía una porción de terreno. En la época de los Zhou apareció un corto número de esclavos, formado principalmente por cautivos de guerra. Pero según parece, no hubo gran comercio de esclavos. A partir del siglo XI hasta el VI a.C., en China se fue perfeccionando poco a poco la cultura urbana hasta alcanzar su pleno desarrollo. El aumento del comercio, estimulado en parte por la necesidad de estaño y cobre y en parte por la demanda de mercancías de lujo, dio origen a pequeños grupos de mercaderes y artesanos. Aparecieron las formas más antiguas de la moneda china. A finales del siglo VI a.C., en China, las filosofías del taoísmo y el confucianismo fueron las más importantes. Taoísmo y confucianismo. Por lo que China se refiere, la revolución espiritual produjo diversas filosofías, pero entre ellas las doctrinas más salientes de mayor huella fueron el taoísmo y el confucianismo. La palabra taoísmo no parece haberse comenzado a usar sino hasta el siglo I a.C., aunque la doctrina procede de varios siglos antes y tuvo como propugnadores destacados a Yan Chu y a Lao Tzu.
Yanchu corresponde al siglo IV a.C. Era un devoto de la naturaleza, interesado en la conservación de la vida y en que no hubiera nada que dañara la existencia material. Lao Tzu, cuyo nombre quiere decir el viejo sabio, parece haber sido un yu, es decir, un letrado, una especie de sacerdote, profesor. Probablemente vivió también en el siglo IV a.C. Confucio, por su parte, mejor localizado históricamente, nació en 551 y murió en 409 a.C. Era hijo de funcionarios. Su nombre fue Guantushe, llamado Confucio por los occidentales. Viajó 14 años por China, de una de cuyas provincias del norte era nativo. El sistema que dio lugar a Confucio procuró exaltar los sentimientos de respeto, las tradiciones y a los ancianos, el culto a los muertos, el mantenimiento de los afectos dentro de la familia y ejerció la caridad. Fue un moralista. Las grandes cuestiones de la muerte, la existencia de ultratumba y otros semejantes nunca se los propuso. El hombre y solo el hombre ordenado moralmente. Confucio tuvo en el curso de su vida más de 3.000 discípulos, cuya educación procuró tanto mediante su enseñanza moral cuanto por la lectura comentada en los libros antiguos de China. No podemos olvidarnos de la pintura, las matemáticas y la escritura en China, ya que son parte fundamental. El pueblo tuvo también, desde épocas muy remotas, una gran sensibilidad artística y un sentido de la observación puesto al servicio de las ciencias, medicina, astronomía, matemáticas, etc. Sus construcciones religiosas o pagodas, así como los edificios militares y civiles, se hicieron de piedra o de madera, generalmente con grandes aleros puntiagudos y con las extremidades vueltas hacia arriba, con hermosas tejadas vidriadas, y no fue raro que algunos edificios estuvieran rodeados de jardines o de terrazas escalonadas. Los edificios tradicionales chinos nos dan, sin embargo, la impresión de fuerza, salvo el caso de la obra militar de la Gran Muralla, y en varios de aquellos es notoria cierta influencia india. Los chinos conocieron también la pintura, que realizaron siempre con una originalidad única, muy elevada y de una habilidad extraordinaria. Dice Orituk, los pintores ejecutaron en general labores de gran delicadeza y finura. Tomaron como modelos a seres humanos, a plantas y animales, que dibujaron y pintaron sobre papel o sobre telas, lacas y biombos. La escritura china al principio fue nódica, es decir, a base de nudos hechos con cordeles que pendían de una caña de bambú. Más tarde surgió la escritura jeroglífica, que se estilizó poco a poco hasta llegar a contar con muchos miles de signos monosilábicos escritos de arriba abajo y de derecha a izquierda. Complicadísimo, casi todos ellos. La lengua china es del tipo de las lenguas monosilábicas, pero que se ha diversificado en multitud de dialécticos. En cuanto a la literatura china, puede decirse que llegó a ser muy copiosa. Entre sus principales autores se puede mencionar a Confucio, con su ya citado libro Qi y los Shu, Lao Tzu y Sima Nitishen, autor de las importantes memorias históricas. Su poesía contó con composiciones de tipo de guerra, religioso y lírico. Después del 771 a.C., China se ve envuelta en una serie de guerras entre sus provincias. A este momento se le llama la época de los reinos combatientes. En el año 221 a.C. llegaría a China un hombre que fue el gobernante del estado de Qin. Estaba influenciado por una filosofía nueva, la filosofía legalista, que proclamaba
que el Estado debería hacerlo por méritos propios y que debería haber una serie de medidas duras a las cuales a él les llamaba recompensas y castigos. Logró grandes éxitos con la sociedad, una sociedad aterrorizada. También pudo tener el mejor ejército. Con esto se proclamó el hombre grande, el primer emperador de China. Qin Shi Huangdi, primer emperador chino, estandarizó el idioma, al igual que la escritura y la moneda, con la finalidad de tener un control de los mismos. Qin Shi Huangdi era un emperador muy desconfiado. Abolió el sistema feudal, concentrando el poder solamente en el Estado. Creó desde el principio una buena red de comunicaciones. Los caminos iniciaban desde la capital en Shanyang hasta los lugares más lejanos del imperio. Mandó construir la Gran Muralla China, con el fin de proteger a su imperio de los ataques de los bárbaros del norte, desde el este de China hasta el desierto del Qin. Su punto débil del primer emperador fue el miedo a la muerte. Después de sufrir 3 intentos de asesinato, él buscaría a toda costa la vida eterna. Murió en el año 2010 a.C., dejando el imperio a su segundo hijo. Él fue enterrado en el monte Li, lugar donde construyó una enorme tumba. Cubrieron la parte interna de la tumba con cobre molido. Colocaron cientos de maquetas de palacios y torres oficiales, así como utilizar piedras preciosas y objetos personales. El río Yangtze y el río Amarillo fueron representados con mercurio. A 1 kilómetro alrededor de la tumba se encontraron un aproximado de 8,000 guerreros gigantes de terracota, o armada del primer emperador de China. No fue sino hasta el siglo I a.C. cuando el emperador de la dinastía Han envió a un grupo de comerciantes a tierra de Occidente. Más tardar, a esta ruta se le llamaría la ruta de la seda, dada la importancia a este producto en el occidente. También, la ruta pasaría por gran parte de la muralla china, para evitar saqueos a los comerciantes. Cabe destacar que la dinastía Han fue una precursora del arte y la cultura. Para finalizar, les agradecemos su atención, esperemos que este video les haya sido de su agrado y les sirva de mucho la información.